Está con nosotros el ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Walter Graubach. Ministro, buen día. ¿Qué tal, Aldo? Buen día a todos. ¿Cómo están, ministro? Bueno, el 28 se baja la bandera a cuadro. Así es, y subimos la bandera de la patria y la de Córdoba. Y la de Córdoba. Bueno, ¿se repetirán algunos de los problemas de los años anteriores? ¿Cómo estamos con los colegios? Mire, en primer lugar, desdramatizar una situación que va a ser siempre así, ha sido y va a ser no por un problema de imprevisión, sino por un problema de volumen. Nosotros tenemos en la provincia más de 3.200 edificios distribuidos, algunos en las grandes ciudades y otros en parajes de la provincia donde no llega ni el transporte. Entonces, atender 3.200 establecimientos no hay forma de hacerlo concentrados en un momento del año. Por eso, los planes de reparación habitualmente lo hacemos todo el año. Para este verano hemos seleccionado 80 escuelas en un principio que tenían algunas dificultades de envergadura en la capital, unas 20 escuelas en Río Cuarto, algunas un número similar en Villa María, en San Francisco, para intervenir. En las otras localidades de la provincia, esta labor la están haciendo los intendentes. Nosotros, la provincia tiene un fondo que transfiere a los municipios para hacer mantenimiento, así que allí la colaboración, a quien agradecemos, de presidentes comunales, intendentes, es muy buena, lo cual nos permite que la inmensa mayoría de las escuelas estén en condiciones. A las 80 de capital le tenemos que sumar unas 35 que no teníamos previsto intervenir en este corto lapso del verano, que son las que fueron dañadas en el temporal de hace unos días, donde, bueno, ya estamos trabajando y dando respuestas. Vamos a llegar, yo creo que en muy buenas condiciones al día 28. Si en alguna escuela todavía nos falta algún tipo de trabajo, alguna intervención, a veces se demora la obra, las lluvias, cortes de luz, bueno, puede que nos demore un poquito en alguna obra, bueno, buscaremos la mejor alternativa para que, si no hay riesgo, se pueda tener clases, si hay riesgo, bueno, buscar opciones, pero concluir, llegar lo mejor posible en estos días para el 28 de febrero. Esa tormenta tan fuerte que sufrimos, fue en tiempos que no había clase, pero si hubiera habido alumnos en las aulas, ¿hubo grandes daños en algunas escuelas? Lo más grave fueron las caídas de árboles. Los otros daños a veces son importantes, pero no de riesgo, rotura de vidrios o levantamiento de alguna chapa y de la cenefa que las cubre en los techos, pero no hubo voladuras que pudiesen caer sobre los chicos. Sí, obviamente, como ha pasado sobre todo en la zona sur de Córdoba y yendo hacia la zona del aeropuerto, la caída de árboles, eso ha sido un riesgo. Bueno, hemos tenido lamentablemente víctimas fatales por la caída de un árbol sobre un auto, pero por suerte no ocurrió. Y bueno, estamos trabajando en estos días para liberar de los árboles caídos a todas las escuelas y ver si hay algún árbol que no ha caído, pero que está afectado y ante alguna nueva tormenta, menor incluso a la anterior, provoque riesgo. Así que estamos en eso. Ministro, ¿cómo están con las paritarias? ¿Cómo está en la pelea con el gremio por la platita, digamos? Bien. Están pidiendo un 28, por ahí 29, no sé cuánto han pedido. Mire, ¿hubo alguna incidencia el diestazo de los legisladores? Sí, en el ánimo de todos, porque al margen de que si es justo o no es justo, si un poder del Estado, la justicia, el poder ejecutivo, el legislativo, no quiero ingresar en eso porque me parece que es un debate de otro orden. Fue inoportuno que en el preciso momento en que en Argentina estamos conversando sobre cuáles son las perspectivas de la economía en el año, discusiones paritarias no solo docentes sino otros sectores, los legisladores han actuado un poquito ensimismados en su propia situación, porque ellos sí tienen, si bien puede ser justo que se retoque la dieta, no es una discusión aparte, ellos no estaban en una situación de no poder esperar a lo mejor que se resuelva el conjunto de situaciones. Así que en el ánimo de todos, de gremios y de funcionarios, incidió. Pero estamos dialogando. Todavía no tengo una respuesta clara, Aldo, porque
Bueno, usted sabe que nuestra costumbre es primero conversar en la mesa, tenemos muy buena voluntad por parte del gobierno, aún en el marco de las restricciones. Todo Córdoba sabe que la deuda que la nación mantiene con la provincia, tanto con la caja de jubilaciones y en obra pública que la provincia invirtió, afecta a la economía de la provincia. No, 1.700 millones de pesos no pasan desapercibidos en una economía como la de Córdoba. A pesar de eso, estamos analizando poder dar una respuesta acorde con las expectativas y las posibilidades que tiene la provincia. Lo que le puedo decir es que hay un buen diálogo, hay un buen clima, porque creo que el gremio sabe que tenemos esta voluntad. El año pasado no hubo conflictividad, entre otras cosas porque dimos un aumento por encima de la inflación que hubo en el año y fuimos además corrigiendo que en todos los escalafones a veces tenemos achatamientos en algunos cargos. Fuimos dando pequeñas correcciones que también ayudan a que el gremio tenga la confianza de que no queremos producir un ahorro a partir de los salarios, sino que damos todo lo que se puede y además corregimos lo que viene mal. ¿Va a quedar supeditado a lo que arregle CETERA a nivel nacional? Mire, eso no, en realidad nunca nos supeditó. Hay que ser honestos, en Córdoba siempre hemos dado mejoras salariales que han superado... En algún momento el gremio especuló con eso, ¿no? Sí, sí, es lógico, es una referencia. A ver, no incide directamente, tampoco es que no miramos lo que se acuerde nacionalmente, ni el gremio ni los gobiernos provinciales. Pero sin lugar a duda que si la paritaria nacional resolviese algo que la provincia no puede pagar, la verdad que por más paritaria nacional la provincia no podría responder. Pero lo habitual ha sido que hemos podido ir un poquito más allá de la paritaria. Córdoba ya está por encima del mínimo nacional que se ha pactado el año pasado, incluso del que se está discutiendo para el año 2012. Y también hay que decirlo, de la paritaria, si no se incrementa el incentivo docente, Córdoba no recibe un solo peso para hacerse cargo de los sueldos. O sea que en ese sentido es una referencia, pero pagar sueldos tenemos que pagar exclusivamente con la plata de Córdoba. Claro. Ministro, estas mejoras, estas cosas que usted está contando que han logrado los docentes en los últimos años, ¿le parece que tienen que ver con la continuidad, por ejemplo, de usted en el cargo de un mismo discurso, de una misma conjunto de ideas en el mismo cargo para que eso se dé? Porque usted no puede decir, bueno, nosotros estamos recién empezando, antes hizo tal cosa, no nos gustaba tal cosa. Digo, viene una continuidad de ciertas medidas que justifican de alguna forma lo que usted nos está contando. Mire, usted me leyó el pensamiento mío de esta mañana, tempranito. Me estaba acordando que en el año 99, cuando asumió por primera vez el doctor de la Sota, los docentes de Córdoba, no solo la Unión de Educadores, sino los otros gremios docentes, firmamos lo que se conoció como el Pacto de Calidad Educativa, que implicó, entre otras cosas, la reapertura de escuelas rurales, la eliminación del presentismo en aquel momento que se había implementado pésimamente en el sector docente, y la reapertura de escuelas de adultos, muchísimas labores. Yo le diría, creo que Córdoba está alcanzando la madurez de poder tener una política de Estado en el tema educativo, más allá de la circunstancia de quien ocupe el Ministerio de Educación. Cuando yo asumí la primera vez, hace 4 años, por ejemplo, las escuelas técnicas que habían desaparecido en el año 96 ya venían en un franco proceso de recuperación por las gestiones anteriores. Nosotros tomamos esta iniciativa, le dimos un refuerzo, dejamos bien plasmada la identidad y los nuevos planes de estudios, pero no que están marchando muy bien, y yo diría se destacan en el país lo que pasa en las escuelas técnicas de Córdoba, pero nosotros no hubiésemos podido hacer eso con buenos resultados si no hubiesen existido los esfuerzos de los 8 años previos que fueron trabajando. Y en lo salarial pasa lo mismo. ¿Cuándo no fue así? Bueno, cuando la provincia tiene dificultades. No nos olvidemos que Argentina y Córdoba atravesó el 2001-2002, toda la crisis que se vivió, pero ni bien la provincia recuperó capacidad, tuvo muy buenos acuerdos con otros ministros y el gobernador de la Sota en aquel momento con los docentes.
Bueno, nosotros hemos continuado con esa línea. Ojalá que no dependa la política educativa de la presencia de tal o cual ministro o ministra, que sea lo que firmamos hace un par de años con los otros partidos políticos, un consenso pluripartidario, porque los cordobeses, los hijos de los cordobeses, niños y jóvenes, no pueden depender de la circunstancia de un capricho político. Hay que planificar. Le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Sabe por qué? Haber destruido la escuela técnica no es un problema ni de los docentes de la escuela técnica ni de los alumnos, es un problema de Córdoba. Hoy, cuando nuestras empresas quieren expandir su producción, agregar valor agregado a la materia prima, y carecen de gente calificada para algunos desarrollos. Entonces el perjuicio no es para el pequeño grupo que hoy está en la escuela, es para la provincia. Por eso hacen falta políticas de Estado. Le voy a hacer una pregunta que ojalá se anime a responderme. Es un número. ¿Cuál cree usted que es el sueldo que debería cobrar dignamente un docente? Depende lo del número, porque ¿y cuánto cree usted que debería? Horaria. Mire, bueno, pero ayer mostrábamos aquí una encuesta de Delfos nosotros, en la que le preguntaban a los cordobeses cuánto creían que tenía que cobrar un docente. Y bueno, es una pregunta, de una respuesta espontánea. ¿Cuál es la respuesta espontánea del ministro? No, yo creo que un salario acorde con la cantidad de horas de trabajo debe cubrir la canasta familiar y darle una posibilidad al docente de acceder a lo que uno llamaría una canasta cultural, que es acceso a libros, acceso a bienes culturales como el teatro, el cine, que siempre enriquecen y ayuda a que luego el docente, que es un transmisor de cultura, no es un enseñante de matemática, de geografía, de historia, de lengua, transmite cultura, códigos de convivencia. El docente, para poder transmitirlo, debe también acceder a ello. Perfecto. ¿Y no tengo el número porque no le voy a dar el número. No lo quiere decir. Pero digo, lo tiene que tener en su cabeza. Usted sabe cuál es el sueldo digno que tendría que cobrar un docente. Pero es que todos tenemos un número que decimos, y un docente debería cobrar tanto. Bueno, ¿cuánto cree usted que debería cobrar? No, esto depende de la capacidad que tenga el Estado. Yo no se lo voy a dar el número porque soy un representante del Estado. Problema. No, soy un representante del Estado. Entonces, ¿sabe qué pasa si yo le doy un número alegremente? Alguien diría, bueno, pero ¿y por qué no paga eso? Entonces tengo que explicarle, mire, la provincia tiene un sistema de impuestos, recauda de la nación, recauda de la provincia, tiene estos recursos, tenemos un presupuesto que supera el 37%, uno de los presupuestos más altos del país. Con este dinero, con esta cantidad de docentes, con tantos alumnos que se atienden, atendiendo a las cuestiones de infraestructura, de capacitación, de recursos didácticos, de computadoras que se proveen a las escuelas, etcétera, etcétera, podemos pagar estos salarios. Bueno, entonces le reformulo la pregunta. Ese número que está en su mente y que no puede dar, ¿está lejos de lo que hoy cobra un docente? No lo tengo en mente. Debemos mejorar los salarios docentes. Y esa ha sido la decisión de Córdoba. Nosotros en el año 2010, 2011 hemos dado aumentos por encima de la inflación. Y además hemos generado, por ejemplo, en el caso de la escuela primaria, la alternativa de la jornada extendida para que un docente que tenía 4 horas de trabajo por día pueda tener 2 horas más, cobrarlas como corresponde y tener un volumen en una sola escuela, no como pasa en otras provincias que los docentes terminan teniendo 2 o 3 escuelas y después no pueden cumplir con ninguna, porque esta es la otra. Se logra un buen sueldo por esa vía, pero se afecta la salud y el funcionamiento de las escuelas. Nosotros con este sistema creemos que en poco tiempo vamos a tener con un cargo de 6 horas dentro de la escuela primaria que va a tener un salario, yo diría, bastante cercano a lo que creemos que como digno. Y en ese sentido aspiran en las negociaciones, la paritaria, aspiran a lograr un acuerdo trimestral, semestral, un acuerdo para todo el año, para que, como decía el Lagarto en el arranque, Córdoba no tenga dificultades de negociaciones, Mira, de conflicto por el tema salarial. Lo estamos conversando con el gremio. Para nosotros lo ideal es el trimestre, porque nos permitiría cerquita ir monitoreando la situación, las posibilidades, las capacidades económicas y poder ponerlo sobre la mesa. Tenemos indicaciones del gobernador de buscar dentro de lo razonable. Cuando digo lo razonable es que no vayamos a dar un aumento que no podemos pagar. Digamos, sería lo posible. Lo posible, lo lógico, lo que cualquiera haría. Pero dentro de eso, buscar hacer el mayor esfuerzo que podamos.
Bueno, lo estamos conversando en este momento. Todavía no está fijado si va a ser trimestral, semestral, si vamos a ver una pauta anual. Lo estamos conversando. Lo llevo al otro tema, que es el tema candente, con el que me gustaría terminar, que es una de las novedades, que es el boleto educativo. Sí. Comienza a implementarse mañana. ¿Desde mañana? En el interior, en el día de hoy, perdón, en toda la provincia, a partir de hoy, sí, se pueden empezar a imprimir las solicitudes que estaban bloqueadas porque no había administración escolar, claro, para poder para certificar. Entonces, empezaron ayer. Ayer empezaron, se reintegraron los docentes, el personal directivo. Nosotros hemos venido informando a las escuelas, a los supervisores, ayer a los directores, para que puedan es decir, Walter, responder. Desde hoy se puede imprimir. Desde hoy se puede imprimir. A partir de mañana pueden empezar a certificar en el interior de la provincia. Y a partir del primer día hábil después de este feriado largo, el miércoles, no me acuerdo el lunes y martes feriado. Sí. Bueno, el miércoles pueden empezar a certificar en la capital tanto estudiantes como docentes y trabajadores no docentes que estén en la escuela y dependan obviamente del Estado provincial y las escuelas privadas subsidiadas. Entonces, hoy, hace un ratito, el ministro de Transporte, quien ha hecho un enorme esfuerzo para tratar de poner todo esto en funcionamiento, la verdad que no es tan simple como parece, porque y tenemos que trabajar con todas las empresas de transporte urbanas de todas las ciudades que tienen, de todas las empresas interurbanas, y el gobernador agregó algo que a mí me parece de enorme justicia, que es a los docentes rurales donde no hay transporte público. Por lo tanto, a veces para llegar a la escuela dependen de un remis, a veces de su auto, una motito y un sulky a veces. Hay lugares donde no entra familiar, donde tenemos escuelas en zona inhóspita donde no entra ningún auto. Entonces, en esos ámbitos va a existir una compensación que a través de los presidentes comunales o intendentes cercanos a esas escuelas le vamos a hacer llegar a los docentes, porque además normalmente es el transporte más caro. ¿Es una compensación económica? Es una compensación que tiene una valoración que le hace el Ministerio de Transporte, que ellos tienen todo un estudio, una polinómica para establecer costos. En algunos casos los municipios tienen una traffic y hacen el traslado de alumnos y de docentes. En ese caso le pagaremos al municipio. En otros casos, cuando el municipio no lo tiene y el docente conozco casos de docentes que van en una motito, y bueno, se le dará una compensación por kilómetro en función de esa polinómica que lo ayude a llegar a la escuela. Y me parece de estricta justicia porque ahí no hay transporte. Pero eso ya está, tiene sulky y darle una motito, por ejemplo. Y depende, sí, depende. Tal vez no puede entrar. Pero la decisión es que justamente el sector más sufrido, el que tiene que hacer un esfuerzo mayor para poder llegar, también haberlo habilitado. Ministro, ¿cuántos boletos educativos estiman ustedes que van a estar en circulación? ¿O cuántas personas se van a adherir? Y tenemos un piso, que son 48.000 personas, que ya sabemos que va a ser más, porque ese es el número de estudiantes que tenían abono el año pasado. Este año, como sumamos a los docentes y al personal no docente, seguramente vamos a tener más. No tenemos una estimación, Aldo, porque bueno, hay gente que va a optar por el boleto, hay gente que no, que a lo mejor prefiere, si tiene un vehículo propio, seguir moviéndose en ese vehículo. Nosotros lo que vamos a respaldar en las escuelas urbanas de toda la provincia es el boleto. Y seguramente a mediados de marzo o pasada, en la segunda quincena de marzo, vamos a poder darle un número. Pero seguro que más de 48.000 vamos a tener. Las personas que hoy, por ejemplo, ya han intentado acceder y no pueden imprimir, ¿puede deberse a un problema de que esté saturada la web? Y en algún horario puede ser. Bueno, tienen que tener paciencia, digamos. Sí, mire, sobre todo los chicos saben que esto pasa en muchos sitios donde, bueno, a veces los horarios. Entonces, les pedimos en esto que prueben en horarios que saben que habitualmente hay más accesibilidad en la conectividad, pero a partir de hoy pueden. Si lo hicieron ayer, estaba bloqueada la página. En eso, bueno, pero a partir de hoy sí pueden. ¿Cuál es el rol de los intendentes?
en donde digamos, no hay transporte, donde hay transporte para aceitar, digamos, la operatividad. Bueno, donde hay transporte urbano, como depende del transporte urbano, caso Ciudad de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, San Francisco, firmaron un convenio de adhesión. Nosotros vamos a pagar el boleto del estudiante y el municipio es el que controla a las empresas. Esa es la función que tiene el municipio. Nosotros no podemos pasar por encima de ellos. En los casos donde no hay transporte urbano y hay interurbano, allí controla la propia provincia, porque ya no es un municipio, sino que son varios municipios en un mismo recorrido. Y después, en lo que hace a escuelas rurales donde no hay transporte público, son los que van a recibir el dinero y le van a pagar a los docentes lo que corresponde de acuerdo a la asistencia de los docentes. En el caso de las escuelas rurales de estas compensaciones, ¿eso ya está articulado para que a partir del primer día de clase se dé así o hay que esperar? No, tiene que hacer el trámite. No se olviden que el trámite siempre lo tiene que hacer el beneficiario, sea alumno, docente o no docente, el responsable de hacer el trámite. En el caso del urbano, el otorgante del pase, sea el pase en el interior o la tarjeta magnética en la capital, es la empresa. Nosotros lo que vamos a hacer es pagar lo que adjudicó la empresa. La gente tiene que imprimir, cargar los datos en la página, que es muy amigable, se accede con el mouse, van tecleando, es muy poco lo que tienen que manipular, digamos. Sí, hay que decir al que vaya a hacerlo que tiene que tener a mano los números de documentos de su mamá, de su papá. Sí. En la página le va pidiendo todo. Cuando llenaron eso, imprimen y lo llevan a la escuela. En el caso del sistema educativo formal es más simple, ya están acostumbrados, ya sabemos, porque los chicos pedían 48.000 abonos que las escuelas ya certificaban. Esto, como va a ir preimpreso, va a ser más fácil. Y con el documento de identidad más el certificado de la escuela tienen que ir a la empresa. Hay un solo trámite para aquellos, que se puede agregar para aquellos que no tienen el mismo domicilio en el documento que el que declaran en la planilla. Para ese caso, que puede ocurrir que se hayan cambiado y no hayan hecho, que se hayan cambiado de domicilio y no hayan hecho el cambio en el documento, tienen que llevar una certificación policial de dónde vive. Esto es un trámite que se tiene que volver a realizar todos los meses, ¿no? Para actualizar. Todos los meses. Algunos me han preguntado por qué no más extenso. Bueno, primero porque es muy masivo, van a ser miles, dijimos, piso 48.000, hasta dónde llegamos, Lagarto, no lo sé. No nos preocupa que crezca mucho porque esto es un apoyo a que la gente estudie en forma, yo diría, masiva. Ahí está la página en el aire. Ahí está la página. Decía que en esto yo creo que la gente, una vez que haga el trámite, vamos a ir siguiendo el mecanismo. Lo que no podemos hacer, y sobre todo en el ámbito universitario, que hay menos control, la escuela tiene turnos, los chicos entran a clase a la mañana, a la tarde. A las 8, salen a las 12, 8:30, 12:30, depende, o tienen contraturno, está muy reglado. Para nosotros es mucho más fácil la certificación y el control de que sea utilizado los pasajes para ir a la escuela. En la universidad, es para alumnos regulares, pero además ustedes saben que a veces los chicos tienen horarios mañana, tarde, noche, clases en un lugar, prácticas en otro. Entonces allí va a certificar la universidad y nosotros necesitamos el certificado de regularidad. ¿Sabe por qué? Porque es una inversión, una apuesta que la pagamos todos los cordobeses. Todos nosotros estamos ayudando a que los chicos tengan mejor oportunidad. Entonces no podemos permitir que si alguien sacó el boleto y después dejó de estudiar, nosotros le estemos pagando el transporte. Entonces, por eso que se hace todos los meses. La última, esta de verdad, la última pregunta, y está relacionada con el PAICOR. ¿Qué pasa con el PAICOR? ¿Lo sacan, no lo sacan, lo cambian, lo modifican? Le van a dar van a seguir como está, se llevan los bolsones a su casa. No, como periódicamente se hace una revisión, hubo un pequeño cambio que habitualmente el PAICOR estaba en el Ministerio de Desarrollo Social, en este momento está en el Ministerio de Administración. Decía que habitualmente se hace una revisión porque el PAICOR está destinado a aquellos niños, jóvenes, en cuyas familias tienen dificultades económicas y no pueden garantizar su alimentación. También es real que este no es un mapa que se cristaliza una vez para siempre. Va cambiando las situaciones. En Argentina, la Argentina del 2001-2002, que tuvo
picos de 27% de desempleo, la desesperación y la necesidad que el Estado de respuesta era altísima. Bueno, hoy, por suerte, mucho menos gente está desempleada, y la verdad es que yo creo que está bueno que la familia siga teniendo la responsabilidad de la alimentación, porque no es solo darle de comer, es la mesa, es la atención, el afecto que hay en ese gesto, es la oportunidad también de enterarnos de qué pasa en la familia y de preocuparnos. Nosotros en las investigaciones educativas a veces encontramos que en algún segmento de niños o de jóvenes las dificultades en la trayectoria escolar no devienen de la falta de capacidad del alumno. A veces devienen de que no tienen el suficiente acompañamiento. Y la escuela puede acompañar mientras el chico está adentro de la escuela, que son un grupo de horas en el día. La mayor parte de las horas del día están fuera de la escuela. Eso pasa en todos los estratos sociales. Sí, pero algunos tienen capacidad económica y a veces lo resuelven porque ponen a alguien que cuando el chico no está en la casa les dé una mano. Muchas familias no tienen esa posibilidad y los rendimientos escolares, mire, yo parto de un principio, toda persona tiene capacidad. Nadie es más inteligente o menos inteligente por su condición social. Lo que tienen después es distinta oportunidad. Posibilidades. Claro, posibilidades de desarrollar esa capacidad. ¿Y qué van a hacer entonces? ¿Van a depurar el padrón de beneficiarios? Siempre se hace una depuración. ¿Por qué? Porque también no le podemos dar alimento a quien ya tiene condición en su casa. Lo está estudiando el Ministerio de Administración. Por lo pronto, Aldo, vamos a seguir dando el PAICOR. Sí, ¿cómo está? Se sigue haciendo la presentación porque hay una planilla que llena la familia donde se declara los ingresos que tiene la familia. Hemos dado de baja ya muchas familias que la verdad podrán tener muchas explicaciones, pero si una familia tiene empleo, tienen un salario y a veces falseaban la información para que el chico tenga PAICOR, miren, la escuela no está para sustituir el rol. Lo que pasa, ministro, es que el run de que van a sacar el PAICOR es muy fuerte. Muchos empleados del PAICOR que nos dicen que se van a quedar sin trabajo porque sacan el PAICOR. Pero el PAICOR no es para los empleados, el PAICOR es para los chicos que no se pueden alimentar. Además, no se conoce todavía que hayamos dejado a nadie en la calle. Le voy a decir más. Ya se han empezado a generar contratos de mucha gente del PAICOR que ya están contratados en la provincia y están cumpliendo funciones en el PAICOR o también otras funciones cuando no cocina la cocinera de la escuela, sino que una empresa lleva, esa cocinera pasó a cumplir funciones de control de lo que hace la empresa en la escuela, la calidad de la comida y ayudar en la atención de los chicos. O sea, nadie quedó sin trabajo. El PAICOR no es para los empleados, el PAICOR es para los chicos. Ahora, nosotros no vamos a dejar ninguna niña, ningún niño, ningún joven que necesite sin alimento. Sería una barbaridad. No lo vamos a hacer. Y en segundo lugar, nuestra política nunca ha sido ir en contra de los trabajadores, sino buscar alternativas laborales que tenemos, que necesitamos, y por eso actuamos con racionalidad. Pero yo les digo, por ahora, tranquilidad. No va a haber modificaciones locas. Muchas gracias, ministro. No, gracias a ustedes. Muy amable.